Primero que nada, agradecerte por estos minutos para conversar con el noticiero central de 24/7 y tu predisposición. No, por favor, a disposición. Bueno, Osvaldo, un poco lo presentábamos en la grilla y hacíamos mención recientemente. ¿Cuál es tu visión de todo el panorama, no? Hemos hablado con diferentes actores de esta situación y el cuadro de tensión que se ve, que es permeable, ¿no? Palpable, por decirlo de alguna manera, respecto tanto del lado de Nación como de los gobernadores en cada una de las provincias. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, la que hemos tenido desde un principio, Luciano. Yo he manifestado públicamente una vocación de diálogo, lo he hecho en la Cámara de Diputados, previo a lo que fue el dictamen de mayoría que tuvo 58 firmas sobre el proyecto de ley ómnibus, con 35 firmas en disidencias, donde estaba la representación que planteábamos nosotros en cuanto a cuestiones que tienen que ver con la provincia de Neuquén y que la veíamos injustas para poder ser abordadas como lo planteaba el oficialismo. Eso no significaba darle las herramientas al Poder Ejecutivo Nacional. Yo acompañé en general el proyecto de ley ómnibus, acompañé el artículo 1, 2 y 3, que tenía que ver con facultades para poder atender esta grave crisis económica que tenemos en el país. Yo he sido claro que no responsabilizo a la actual gestión del presidente Milei, sino que esta es una situación que venía ya desde el año pasado en la administración de Alberto Fernández, el expresidente, que realmente no fue la mejor. Eso dejó una inflación del 220%, una pobreza del 50%, una balanza comercial desequilibrada, índices macroeconómicos muy complejos que hay que abordarlos rápidamente para resolver la situación. Pero ese acompañamiento no era un cheque en blanco. Dijimos claramente que en las cuestiones que hacían a la provincia de Neuquén, como por ejemplo la ley 25.585 de zonas frías, que nos da un beneficio por ser productoras de gas, y por otro lado también en la tarifa de gas, nos opusimos. El artículo cuarto, inciso H, nosotros planteamos nuestras diferencias desde el principio con los funcionarios nacionales, lo que no significaba obviamente romper el esquema de diálogo que seguimos sosteniendo, y creemos que ha llegado el momento de que el presidente convoque a los gobernadores de las provincias argentinas para poder ir en búsqueda de un nuevo pacto fiscal que garantice metas y objetivos claros desde el punto de vista económico, que den previsibilidad para poder atender rápidamente la situación económica tan compleja que está viviendo el país. Entendido, está claro cuál es el concepto. Diputado, al respecto del escenario que le consultaba recién, ¿cómo se lleva, cómo avanza esta situación en este escenario complejo? Digo, ¿cómo resuelve esta mención, ¿no?, al haber sido colocado en esta especie de caja negra, como llamaba en un instante, en un momento, el presidente Javier Milei? ¿Vuelve a tomar diferencia usted en este escenario al pedir y al considerar que el diálogo es la manera pertinente, ¿no?, de llevar a cabo las negociaciones? Bien sabido es, lo decíamos recién, que el escenario se presenta un tanto complejo debido a la tensión que permanece, ¿no?, en este tipo de situación, referido a lo que es la situación entre Ignacio Torres, el reagrupamiento de los diferentes gobernadores de la provincia. ¿Cómo ve todo este panorama? Nunca he tenido en mi vida política, Luciano, la incoherencia como nave insignia. Muy por el contrario, siempre he sido coherente respecto de las ideas que planteo y lo que posteriormente hago en los cuerpos deliberativos o legislativos. Me pasó cuando fui concejal de la ciudad de Neuquén, siendo del Movimiento Popular Neuquino, en una oposición constructiva a lo que era en aquel momento la administración del intendente Pechi Quiroga, con el cual tenía una excelente relación, pero cuando llegaba el momento de analizar cuestiones en el Consejo Deliberante, ellos sabían claramente cuál era mi posición, y por otro lado también el acompañamiento que podía hacer respecto de ordenanzas que me parecían muy buenas para el desarrollo de la ciudad, por ejemplo el Paseo Costero. Así es. Yo cuando asumí la presidencia de la Comisión de Obras Públicas en el Consejo Deliberante, siendo concejal de la oposición, el desarrollo del Paseo Costero, que va desde el balneario Sandra Canale hasta la isla 132, muchas de esas acciones concertadas las trabajamos de manera conjunta. Recuerdo en aquel momento con el coordinador del municipio, que era Marcelo Bermúdez,
y hoy exactamente con la misma línea de trabajo. O sea, ¿qué significa? En el Congreso Nacional una actitud que tiene que ver con vocación de poder, que tiene que ver con darle las herramientas que necesita el Ejecutivo Nacional para poder gobernar, pero naturalmente defendiendo los intereses de la provincia de Neuquén. Y en esa coherencia que he tenido durante este tiempo, hoy planteo que me parece que no está bueno que desde el Ejecutivo Nacional se planteen listas negras o se planteen de alguna manera esta lógica de amigo-enemigo, porque eso no conduce absolutamente a nada. Y allí es donde me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en una línea común que sea poder colaborar para salir rápidamente de esta situación que vive el país, pero sin dejar de lado los intereses que tiene la provincia de Neuquén. Yo creo que próximamente tenemos que estar debatiendo una nueva ley de hidrocarburos, por ejemplo, actualizar la ley 17.319. Allí había muchos puntos en común en ese capítulo, en lo que hace al proyecto de ley ómnibus. Me parece que es muy bueno poder maximizar la renta petrolera, los ingresos que tiene la provincia en materia de regalías, y por otro lado también poder maximizar en ese sentido la renta en función del transporte de energía, fortalecer el sector midstream, que me parece que es muy importante. No solamente se trata de extraer, sino también de transportar para luego poder exportar tanto gas como petróleo, lo que impacta decididamente en nuestra provincia. Ahora, eso tiene que ser, Luciano, con reglas de juego absolutamente claras y dando seguridad jurídica. Por eso también he manifestado públicamente que yo no estoy de acuerdo con este planteo que ha hecho la provincia de Chubut, más allá de estar de acuerdo con que la provincia tiene todo el derecho a reclamarle al gobierno nacional sobre lo que ha sido la retención de 13.500 millones de pesos por una deuda que sostiene la provincia con la nación en función de uno de los fondos fiduciarios, que es el desarrollo de infraestructura provincial, que lo heredó el actual gobernador Torres de la anterior administración provincial, en acuerdos que hizo esa administración con la nación, y que de alguna manera estaba como garantía la coparticipación, y que naturalmente a partir del diálogo se podría haber evitado esta situación. Ahora, de ahí a plantear que se deja de proveer gas o petróleo a la nación, me parece que es un error conceptual desde el punto de vista jurídico, porque naturalmente eso primero no se puede hacer, ¿no? Porque sí, si bien las provincias argentinas son los dueños originarios del recurso, tanto de gas como de petróleo, también es cierto que hay concesiones, hay contratos que están firmados, todo lo que tiene que ver con lo que se produce y extraen las empresas y las utilidades que se producen a partir de esa extracción son bienes privados, y nosotros no podemos avanzar sobre la propiedad privada, porque de esa manera, imagínate que si lo hiciéramos en la provincia de Neuquén, una medida de esas características, no habría empresas que vinieran a invertir en materia hidrocarburífera, porque verían justamente allí en una supuesta expropiación que se hiciera de esos bienes que producen, y posteriormente eso afecta la rentabilidad de las empresas petroleras, con lo cual la seguridad jurídica tiene que ser una bandera insignia en lo que es el desarrollo de la actividad hidrocarburífera. Está clarísimo. Diputado, le queremos agradecer mucho el contacto y el tiempo para poder explayarse con nosotros. No, gracias a vos, Luciano. Buenas tardes a la audiencia. Gracias, muy amable. Ahí pasaba entonces el diputado nacional Osvaldo Giancafilo, ¿sí? Dando y terminando de cerrar nuevamente este concepto del cual se hizo eco, obviamente, porque presentó su visión, su posición al respecto de toda la tensión que hay originada respecto a la situación hidrocarburífera. Bien, nosotros cerramos este tema de acá.